Buen día, chicos. Nos encontramos en esta primera clase de la segunda unidad. Vamos a desarrollar una unidad que se denomina números reales. Vamos a hacer un desglose y un estudio del conjunto de los números reales. Y vamos a comenzar a trabajar con la primera operación que requiere quizás un repaso de algunas cuestiones, que es la potenciación en R. Bueno, un repasito breve de los diferentes tipos de números que existen y cómo estos diferentes tipos de números conforman el conjunto de números reales. La primera vez que empezaron a trabajar con números, allá por, me imagino, fines del jardín o la primaria, inicios de la primaria, trabajaban con una cantidad, un tipo de números muy particular que se denominaban los números naturales. En ese momento no le daban nombre al conjunto, pero son los números que surgen frente a la necesidad de aprender a contar, ¿sí? Son los números que se utilizan para representar cantidades sencillas. La particularidad que tienen los números naturales es que son números enteros, o sea que la coma no existe en ellos, y positivos. Así que como ejemplos de números naturales podemos proponer el 1, o el 7, o el 8, o el 1000, ¿sí? Del 1 en adelante, siempre tomando números enteros. Más adelante surge la necesidad de empezar a considerar cantidades negativas, o no quiero decir cantidades, pero sí magnitudes negativas, por ejemplo, muy habituales en el registro de las temperaturas diarias en ciertos lugares fríos. Surge entonces un conjunto numérico más abarcativo que se denomina números enteros, se simboliza con esta Z, y en él se encuentran, además de todos los naturales, por supuesto, por eso el esquema muestra que uno está dentro del otro, números que son propiamente enteros, pero no naturales, como por ejemplo el 0, o los números negativos, como el -2 o cualquier ejemplo que se les ocurra. Luego aparece un conjunto mayoritario aún, que se denomina el conjunto de números racionales. Racional viene de razón, que en matemáticas significa división, y para nosotros más claro es fracción. Los números racionales son todos aquellos que pueden escribirse en forma de fracción. Tenemos incluso un esquema que nos muestra que los números racionales incluyen a los números enteros, es decir, los enteros están dentro de los racionales, y por ahí uno se pregunta, ¿pero por qué si los números enteros no son fracciones? Y yo lo puedo entender fácil como una fracción a un número entero, es cuestión de ponerle un 1 como denominador, ¿sí? Y en estos casos, entonces, estamos escribiéndolos en forma de fracción, por lo tanto, cumple la condición de ser un número racional. El número racional es todo aquel número que puede expresarse como fracción. Tenemos ejemplos típicos como el 1/2 y todos los números con coma, todos los números decimales que ustedes conocen, también son racionales porque hay un procedimiento, de hecho, que permite transformar ese número decimal a una expresión fraccionaria que lo represente. Por ejemplo, 1,3 periódico, que está ahí abajo escrito, si lo quisiéramos pasar a fracción es 4/3. ¿Sí? El 7,5 pasado a fracción es 15/2. Entonces lo que quiero que rescaten de aquí es que, aunque no importa el procedimiento porque no lo necesitamos manejar, todos los números racionales son aquellos que se pueden escribir como fracción, aunque inicialmente no estén escritos como fracción. Si es un número decimal, sepan que se puede pasar a fracción. En forma independiente a este conjunto de números racionales surge otro que incluye un tipo de números muy especiales, que se llaman los números irracionales. Y fíjense que aquí ya no se da más esta relación de que uno está dentro del otro, los irracionales surgen como un conjunto independiente. Y en este conjunto numérico aparecen todos los números que, bueno, lo que el nombre dice, ¿no? Si racional es que se puede escribir como fracción, irracional es que no se puede escribir como fracción, ¿sí? Que no es racional. ¿Cuáles son esos números que no se pueden escribir como fracción? Por lo tanto, no se pueden escribir con decimales tampoco. Bueno, hay ejemplos muy conocidos, el número pi, por ejemplo.
aunque algunos me estarán diciendo, pero ¿cómo si pi es 3,14? No, en realidad pi no es 3,14. Eso es una aproximación que se usa del número pi para hacer problemas de geometría en general. Pero el número pi es un número que tiene infinitos decimales, que no es periódico, y por eso es un número irracional. O sea que hay dos formas de entender a un número irracional, como aquel que no se puede escribir como fracción, o bien como aquel que tiene infinitos decimales no periódicos, por lo tanto no se le puede escribir en forma decimal. Esta es la única escritura que admite el número pi sin que estemos haciendo una aproximación. Después hay otro conocido que es el número de Neper, que se llama el número e, por ahí alguno lo vio u otro no. Y ejemplos muy conocidos también de irracionales son aquellas raíces no exactas. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 o la raíz cúbica de 5 son todos ejemplos de números irracionales. De esta manera, el conjunto de números reales surge como y no quiero decir fusión, porque esto lo escribí cuando no habíamos, en una clase para la cual no se había dado operaciones entre conjuntos. Para hablar bien, es la unión, que lo vimos en la unidad anterior, entre los racionales y los irracionales. O sea, este conjunto de números reales surge de unir los racionales con los irracionales. Bien. Muy bien. Así está entonces formado el conjunto de números reales a través de varios subconjuntos que ahora ya conocen. Operaciones, bueno, entre estos números hay unas conocidas como la suma, la resta, el producto y la división. En particular hay dos que vamos a desarrollar a lo largo de esta unidad, que son la potenciación y la radicación. Y hoy nos enfocamos en la primera de ellas, que es la potenciación en R. Vamos a definir de una manera sencilla que si A pertenece a los reales y N pertenece a los naturales, entonces definimos esto que se lee como A elevado a la N, como el producto de A por A por A por A, o sea, este número que está abajo por sí mismo, tantas veces como nos indique el exponente. Una cuestión de notación a este número A se lo conoce como base de la potencia, y el número chiquito de arriba, la n, se lo conoce como exponente. Siendo toda la expresión completa una potencia. ¿Sí? Bueno. Entonces es muy fácil, lo que hay que hacer es multiplicar la base por sí misma tantas veces como indique el exponente. Fíjense que esta definición tiene sentido cuando n es un número natural, y eso lo aclara acá esta primera definición, porque si hablamos de una cantidad de veces, se espera que sea una cantidad natural. Después veremos qué pasa cuando el exponente no es natural. Bueno, ejemplos rapiditos. 2 a la 3, que se lee como 2 al cubo, 2 por 2 por 2, 3 veces da 8. 4 al cuadrado, que es 4 por 4, 2 veces 16. 0 a la quinta, bueno, es 0 por 0 por 0 por 0 por 0, 5 veces, y eso da 0. Y fíjense que en general 0 elevado a cualquier exponente siempre va a dar 0, porque el 0 multiplicado por sí mismo nunca va a dejar de ser 0. Pasa lo mismo cuando la base es 1. 1 por 1 por 1 por 1 por 1 siempre va a dar 1. Son situaciones especiales. ¿Qué pasa cuando el exponente no pertenece a los números naturales? Bueno, el caso más cercano sería qué pasa si el exponente es 0. Bueno, es sencillo. Cuando el exponente es 0, el resultado de la potencia siempre es 1. ¿Sí? Cualquier número elevado a la 0 siempre va a dar 1, exceptuando esta situación cuyo resultado no existe. 0 elevado a la 0 es una operación que no está definida, entonces sobre esa expresión no podemos decir nada. Pero cualquier otro número elevado a la 0 va a dar 1, y esto es porque sí. No se le puede encontrar mucho sentido. Es para que todo cierre, digamos. ¿Qué pasa cuando un exponente es negativo? Cuando un exponente es negativo, lo que debemos hacer es invertir el resultado.
Es decir, hacemos el exponente positivo y lo damos vuelta visto como fracción. Por ejemplo, si quisiéramos calcular 3 a la menos 2, esto sería el inverso de 3 al cuadrado, es decir, 1 noveno. Todo exponente negativo entonces nos obliga a invertir el resultado. Fíjense que esto está aclarado, por supuesto, la base de la potencia no puede ser 0 porque yo no puedo invertir el 0. El 0 no tiene inverso. 1 dividido 0 es una operación que no existe, no se puede dividir por 0. Son situaciones que corresponde aclarar, aunque después trabajemos en general con variables positivas. Y si el exponente fuera una fracción, bueno, eso habla de una combinación entre potencia y raíz de la siguiente forma. A elevado a la p sobre q es la raíz del índice q de a elevado a la p. O sea, el denominador de la fracción actúa como índice de la raíz y el numerador actúa como potencia de lo que está dentro. Esto lo vamos a trabajar un poquito más en detalle, pero por lo menos lo que quiero que sepan es que los exponentes pueden ser fracciones, pueden ser números negativos, ¿sí? Algunos ejemplitos variados. Bueno, 5 a la 0 que es 1, ya sabemos por qué. 7 a la menos 2, que será el inverso de 7 al cuadrado, o sea, 1 sobre 49. 0 a la menos 5, que no está definido porque, bueno, ya expliqué por qué. Y 4 a la 3 medios, que sería la raíz cuadrada de 4 al cubo, es decir, la raíz cuadrada de 64, lo cual da 8. Propiedades conocidas de la potenciación. Tenemos que un producto de potencias de igual base se puede unificar en una única potencia y sumar los exponentes. Un cociente de potencias de igual base, se pueden restar los exponentes, otras propiedades muy conocidas. Una potencia que está afectada a su vez inmediatamente por otra potencia admite la multiplicación de los exponentes. Una potencia que afecte a un producto puede distribuirse el exponente hacia cada uno de los factores y lo mismo ocurre cuando una potencia afecta a un cociente. Estas propiedades las vamos a usar en algunos ejercicios de simplificación, donde voy a presentar un par de ejemplos a continuación, así que las voy a resumir en este cuadrito para tenerlas a mano, así van entendiendo el uso que le voy dando. El primer ejemplo presenta una expresión, que es esta que les muestro ahí. Eso es una expresión algebraica, porque está compuesta por operaciones algebraicas, multiplicación, división, potencia, suma o resta, que aquí no hay. Y se habla de expresión porque hay letras, ¿sí? Hay literales, hay variables, en este caso x e y. Lo que yo busco es encontrar una expresión equivalente, o sea, que represente lo mismo para cualquier valor de x o de y, pero que ocupe menos espacio, que sea más chiquitita, por eso lo de simplificar. Vamos a empezar a aplicar operaciones, propiedades en particular de la potenciación, que yo pueda aplicar a ver si de a poquito logro ir simplificando esto. Y por ejemplo, lo que observo es que tanto de arriba como abajo tengo una situación que se asemeja o que me permite la aplicación de esta propiedad. Tengo potencias que afectan a productos. Entonces yo puedo distribuir esos exponentes hacia cada uno de los factores para lograr así esta situación que estoy presentando acá. Ahora lo que veo es que tengo tanto aquí como aquí una potencia de potencia que, según esta tercera propiedad, me permite hacer una multiplicación de exponentes. Y además lo que observo es que aquí tengo una multiplicación de potencias de igual base, donde yo podría sumar exponentes y eso escribirlo como i a la 4 en definitiva. Y lo mismo abajo si asocio el producto no en el orden que está escrito. Es un producto, yo lo puedo pensar en cualquier orden. Si multiplico primero los dos factores de las puntas, digamos, eso representaría una x al cubo sumando exponentes. Entonces, aplicando estas dos propiedades en un mismo paso, multiplicando las potencias donde están esos paréntesis y sumando exponentes donde hay productos de potencia de igual base, llegamos a esta versión que ya parece bastante más compacta.
Arriba y abajo por separado yo no puedo seguir trabajando porque las potencias involucradas no son de misma base, entonces solo tengo que empezar a pensar en interactuar entre el numerador y el denominador. Si yo asocio esa partecita, lo que tengo es una división de potencias de igual base, y lo mismo tengo acá. Para la primera parte, para la parte correspondiente a las x, bueno, habría que restar exponentes en el orden que está hecha la división, me queda 6 menos 3, que es 3. Y para la y, habría que restar exponentes, en el orden que está hecha la división, me queda y a la 4 menos 6, que es menos 2. Bien. En general, en este tipo de ejercicios no se esperan resultados, no se pretende ver exponentes negativos en las respuestas, con lo cual el último paso a realizar sería una transformación de este exponente negativo, para que no aparezca como tal. Bueno, aplicando la definición de exponente negativo, sigo ahí, así no me piso con las propiedades. Tendríamos x al cubo por el inverso de y al cuadrado, y haciendo una multiplicación de fracciones, nos quedaría entonces x al cubo por 1, es decir, x al cubo arriba, 1 por y al cuadrado, es decir, y al cuadrado abajo. Así se llega a esta versión definitiva de esta simplificación, y encontramos entonces una expresión mucho más sencilla, equivalente a la expresión original. Es decir, para cualquier par de valores x e y que yo me proponga, ambas expresiones les aseguro que valen lo mismo, pero la de abajo claramente es más sencilla. En un segundo ejemplo, más parecido a los que aparecen en la guía, por eso lo presento. Bueno, la idea un poco es la misma, el único asunto es que tenemos quizás exponentes fraccionarios que parecen a simple vista más molestos, pero es lo mismo. Y tenemos números y letras combinados en la base, pero el trabajo que vamos a hacer es el mismo, uso de propiedades. Fíjense que los números que aparecen aquí en las bases, este 4, este 8, este 4 de acá y este 2 de acá, tienen algo en común. Todos se pueden escribir como potencias de 2. El 4 es 2 al cuadrado, el 8 es 2 al cubo. Tener todo en la misma base es bueno en un ejercicio de simplificación cuando trabajamos con potencias, porque para potencias de misma base tenemos varias propiedades que aplican. Entonces, un buen primer paso en este ejercicio sería tratar de llevar todo a la misma base, es decir, tratar de escribir a este 4 y a este 8 como potencias de 2, así todo nos queda expresado como potencias de base 2. Y es lo primero que voy a hacer. Simplemente escribo en lugar del 4, 2 al cuadrado, en lugar de los 4, porque hay dos 4, uno arriba y uno abajo, y en lugar del 8, 2 al cubo. Habiendo hecho eso, ya dejo el terreno listo para empezar a aplicar las propiedades. Bueno, de una manera similar a lo que trabajamos en el ejemplo anterior. Fíjense que acá tengo un paréntesis, un producto afectado por una potencia, puedo repartir el exponente, y aquí tengo una división afectada por la potencia, puedo repartir el exponente. Ese sería un buen comienzo. Es lo que dice ahí, ¿sí? La distribución de esos exponentes respecto de los productos y los cocientes que aparecían. Ahora lo que veo es que tengo varias cosas por hacer. Por ejemplo, aquí tengo una potencia de potencia, puedo multiplicar exponentes. Aquí también tengo una potencia de potencia, puedo multiplicar exponentes. Entonces me estaría quedando esta situación que estoy presentando aquí, que la voy a pasar en limpio a la próxima filmina. Ahí estamos. Ahora lo que puedo observar, lo que puedo hacer es ver este producto de potencias de igual base que estoy teniendo aquí, entre potencias de base 2, y lo mismo con este producto de potencias de igual base que tengo aquí, entre potencias de base C. Y aquí tengo un cociente de potencias de igual base, entre potencias de base 2. En esos tres casos puedo sumar y o restar exponentes según corresponda. Entonces lo que me quedaría es esto, si unifico, digamos, de una manera adecuada. 2 elevado a la 2 tercios más 3, sumando los exponentes de las potencias de base 2 que están arriba.
C a la 1/3 más menos 1/5, que en definitiva termina siendo una resta porque el segundo exponente es negativo. Y abajo 2 elevado a la 1, que es el exponente del 2 que está arriba, que no se ve, menos menos 1/2. ¿Sí? El menos de la resta, porque hay que restar exponentes, y el menos propio del exponente que está abajo. Haciendo las cuentitas, estas que quedan planteadas en 3 fracciones, todo eso cálculo mediante, si no quieren complicarse, nos queda esta situación, donde lo que yo ya hice fue repartir este exponente respecto de este producto que está aquí, aplicando la propiedad distributiva de la potenciación. Eso me produjo dos situaciones de potencia, donde ahora puedo multiplicar los exponentes para llegar a esta situación. Y de una manera muy similar al final del ejercicio del ejemplo anterior, ahora tengo por un lado aquí un cociente de potencias de base 2, donde puedo restar exponentes, y por otro lado aquí un cociente de potencias de base C, donde también puedo restar exponentes. Haciendo esas respectivas restas de exponentes, llegamos entonces a este resultado, ¿sí? 2 a la cuarta, porque 11 medios menos 3 medios es 4, por C a la 9/20, que viene de restar 1/5 menos menos 1/4. Bien, ya no puedo hacer más nada, porque el resultado que obtuve involucra dos potencias de base distintas. Este es el resultado final de este ejercicio. Bueno, les mando un saludo y nos vemos en la próxima.